Hola chicos, ¿cómo están? Les grabo este video como apoyo a la realización de una reseña que tienen que hacer ustedes ahora en octavo en la última guía de lenguaje. ¿Ya? Vamos a revisar esta reseña, este ejemplo, lo vamos a revisar y vamos a ir leyendo acá los comentarios de al lado y explicando un poco cómo tiene que ser esta construcción de nuestra reseña, de nuestra crítica, ¿verdad? Ya, lo primero entonces vamos a revisar. El texto dice Otro mundo de los muertos. Ese es nuestro título, ¿verdad? Dice que acá que es un título llamativo y diferente al de la película. Chiquillos, esto es súper importante. El título tiene que ser interesante y llamativo, que invite al lector a leer esta crítica, ¿cierto? Esta reseña, y a la vez a ver o no la película, depende de la postura que se tome en esta. ¿Sí? Así que el título es súper importante. Obviamente lo ideal es que no sea el título de la misma película. Veamos, ¿qué dice acá? La nueva película de Disney Pixar, Coco, es un deleite visual con un sabor enteramente mexicano. Disney Pixar decide tomar una historia totalmente distinta con una tradición completamente cultural y completamente mexicana en la que se les rinde un recuerdo y homenaje a nuestros muertos. ¿Qué dice nuestro comentario acá que nos ayuda a construir? Comenzamos la introducción. Aquí el autor decidió adelantar su postura a la vez que presentaba la película de la cual va a hablar. Entrega algunas características de su producción y también rasgos culturales. En el fondo, chiquillos, la introducción es como una contextualización, ¿sí? Ustedes tienen como que nos invitan en el fondo a conocer un poco de este contexto de la historia que vamos a, a escribir nuestra reseña, ¿sí? Que en este caso es la película Coco. Después dice, Miguel es un niño humilde que se gana la vida boleando zapatos en una plaza. Su gran sueño es ser un gran músico, pero este sueño se encuentra detenido por su familia, debido a que está prohibido escuchar música porque un familiar decidió elegir la música en lugar de su familia y se marchó. Después sigue dando ciertas características, ¿verdad? ¿Qué nos dice acá esta sugerencia de cómo crear nuestra reseña? Acá se nos presenta un resumen personal de la película, donde se nos introduce al protagonista Miguel, sus características y motivaciones. Chiquillos, en esta parte se habla un poco de lo que es la película, el film que ustedes eligieron. Por ejemplo, no sé, pues si es, a ver, Avengers, ustedes hablan un poco, cuentan un poco de qué se trata a grandes rasgos la historia, ¿sí? Es una batalla, ¿cierto? Fuera del planeta, ¿cierto? Una batalla galáctica, donde tenemos dos fuerzas que se oponen. ¿Se fijan? Yo estoy contando de qué se trata un poco la película, pero no digo qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Si va a morir o no va a morir un personaje importante, eso me lo guardo, ¿sí? La idea es como que tú trates de explicar en resumidas cuentas de qué se trata la historia, ¿sí? Quizás haces como ciertas menciones a los conflictos, ¿verdad? Pero nada muy profundo. Después dice, con una riqueza cinematográfica y cultural, Coco sobresale por su argumento y cómo se emplea. Aunque se puede criticar fuertemente su gran parecido con el libro de la vida, esto no impide que Disney Pixar pueda crear su propia historia en este contexto. Con un buen ritmo narrativo y premisas al mero estilo Pixar, la trama engancha al espectador desde el inicio para conmoverlo y emitirle un mensaje. ¿Qué dice acá en este desglose, verdad? Dice, esta es la toma de postura o crítica del autor. Plantea una opinión positiva sobre la película Coco en este caso. Chicos, hay veces que en la crítica puede ser una opinión positiva como una opinión negativa. Lo importante es que sea coherente y consecuente con esta opinión, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, voy a dar una opinión negativa, yo tengo que dar argumentos de por qué mi opinión es negativa respecto a esta película, a este cortometraje, a este libro. Recuerden que se puede hacer de varias cosas. Bueno, en este caso, nuestra postura, nuestra opinión, ¿verdad? Lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo afirmo es positivo. Vamos al de abajo, dice, con un trabajo titánico y bien realizado de doblaje, Coco no sufre ninguna falla en esta categoría, en la que sobresalen y destacan por sus números musicales, uno de los aspectos sólidos e importantes de la película. ¿Qué nos dice esto? Acá tenemos un segundo argumento, ¿verdad?
donde se apunta al buen doblaje. En el fondo aquí ¿qué es lo que está haciendo el escritor, verdad? Está argumentando por qué tiene una opinión positiva respecto a esta película, ¿verdad? ¿Cuál fue su argumento entonces? Destacan números musicales, aspectos sólidos e importantes de la película, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué a mí me gustó? ¿Por qué es buena? ¿Por qué la recomiendo en el fondo? Por esta razón. Vamos a ver qué dice acá. Coco es un espectáculo y deleite visual para cualquier espectador, con un mar de detalles culturales que hacen que este film sea algo familiar para cualquier mexicano. La calidad de su animación es impecable, demostrando la experiencia de la productora, hoy pionera y multigalardonada en el medio por más de 20 años. ¿Qué es esto? Es un tercer argumento en el fondo que sigue avalando, ¿verdad? Mi opinión. ¿Sí? Estoy dando más razones en el fondo de por qué es buena, por qué me parece positiva y por qué yo la apruebo en el fondo, que es mi postura inicial, ¿verdad? Que lo manifesté anteriormente. Después hay otro argumento que habla como de la música, y ahí creo que hay 4 argumentos, ¿verdad? Sí, son 4 argumentos en el fondo que respaldan mi opinión. ¿Y cómo termina esto? Con una conclusión donde el autor reafirma su postura. Como ya lo leímos, ¿cuál era su postura? Era positiva, ¿cierto? Recomendaba ver esta película. Recuerden que lo recomendaba verla y tampoco daba mayores spoilers, por decirlo de alguna forma, porque la idea es llamar al lector, ¿cierto? Al espectador a verla. Entonces, ¿qué dice nuestra conclusión? Coco es una apuesta riesgosa de Pixar en la que se demuestra la dedicación y el estudio de toda una producción para realizar una película que da la sensación de ser meramente mexicana. Hay varios momentos en los que el ritmo se vuelve cansado, pero es parte de su proceso narrativo. Es posible que la cinta agrada a un público internacional, pero definitivamente es una película para la cultura mexicana. ¿Y cómo termina esto? Escrita por Marc Caudillo, que es nuestra firma, ¿cierto? Del escritor, del que elaboró esta reseña. Y aquí hay un tip que este lindo gatito lo dice, que dice, recuerda que al escribir la reseña debes usar la tercera persona y no la primera. Recordemos que la tercera persona habla desde afuera, ¿sí? La primera persona es cuando hablo yo, ¿verdad? Yo creo que la tercera persona es cuando se dice como se piensa que, ¿sí? Espero que este video les haya servido un poco para aclarar y ayudarlos a elaborar su reseña o su crítica. Recuerden que la postura puede ser positiva o negativa, pero siempre los argumentos tienen que ir coherentes y acorde a la opinión y a la afirmación que yo estoy haciendo, ¿sí? Espero que les sirva. Suerte, cualquier cosa nos escriben a psicopedagogía o directo a la profesora Vale. Que esté muy bien.